Lucas nos cuenta que Jesús enseñaba y que cuando Él enseñaba se amontonaba mucha gente para escuchar sus enseñanzas. Entre esas personas dice que se acercaban todos los publicanos y pecadores. En otras palabras, cuando la Biblia habla de publicanos, para la sociedad estaban literalmente ligados a los ladrones, estafadores, aquellos que cobraban impuestos para Roma y robaban de la recaudación para enriquecerse, y de los pecadores, que eran todas esas personas que tenían mala fama, que tenían una mala vida. Por esta razón, los religiosos de la época, como los fariseos y los escribas, murmuraban acerca de Jesús y decían: Jesús es amigo de los pecadores, Jesús hasta come con ellos. Y según la concepción de esta gente, un pecador no merecía el cielo, un pecador merecía perderse, ni siquiera valía la pena que se arrepintiera. Ahora, al escuchar Jesús lo que esta gente hablaba, se dirigió a ellos y le puso un ejemplo. Si tenés Biblia, busca Lucas 15, del 4 al 7. Y Jesús habló una parábola, un ejemplo práctico, y le dijo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, o de la misma manera sería esta expresión: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos o personas buenas que no necesitan de arrepentimiento. Esta fue la respuesta de Jesús a los fariseos y a los escribas. En esta historia vemos cómo Jesús compara a los pecadores como ovejas que se habían perdido, ¿sí? Y en varias ocasiones vemos esta expresión de parte de Jesús. Él hablaba de aquella gente que no conocía a Dios como ovejas dispersas, que no tenían pastor. Para comprender el significado de esta historia que Jesús contó, debemos saber que una oveja sin pastor era literalmente una oveja condenada a muerte, ya que era capaz de sobrevivir si no tenía un pastor que la guíe. Las ovejas son unos animalitos que necesitan sí o sí que alguien las guíe, que alguien las atienda, que las proteja y que las libre de peligros. Yo quiero nombrarles algunas características de las ovejas. Las ovejas son incapaces de encontrar el camino de regreso. Son animales que se desorientan muchísimo. Apenas pierden de vista a su pastor, se ponen muy nerviosas y se pierden del camino. Y una vez que se perdieron del camino, es imposible que se orienten y puedan volver hacia donde está su pastor. Lo más probable es que una oveja que se haya perdido termine ahogada en un río o a lo mejor muerta en un precipicio. Las ovejas, y esta es otra de las características, son incapaces de encontrar buena agua y buen alimento por sí solas. Y esto es increíble. Es increíble porque las ovejas pasan la mayor cantidad del tiempo, la mayor parte de su día comiendo. Y uno dice: ¿cómo una oveja no puede reconocer un buen pasto de un yuyo venenoso? Pero es increíble, no lo pueden hacer. Sin su pastor, las ovejas van a comer tanto plantas saludables como venenosas. Y es más, si una oveja se pierde, empieza a comer el pasto que tiene ahí a su alrededor, come en círculos, hasta que llega un momento que hace pedazos del pasto de tal forma que ese pasto se seca y la oveja muere desnutrida. Otra característica de las ovejas es que no pueden distinguir un agua sucia de un agua potable, por decirlo de alguna forma. Las ovejas que toman agua sucia o estancada mueren enfermas. Y es más, si se mojan, mueren de frío porque no son capaces de calentarse, de salir del agua, de secarse.
necesitan siempre un pastor. Por lo tanto, si el agua está o muy fría o muy caliente, las ovejas se mueren. Es increíble, ¿no? Otra característica de la oveja es que son incapaces de limpiarse por sí solas. Por lo tanto, una oveja sola sin un pastor que la atienda, lo más probable es que muera de una enfermedad, que muera de una infección. La lana de la oveja se agrega una sustancia como si fuera una grasa que se llama lanolina. Este es un aceite que impregna toda la lana de la oveja. Ahora, la desventaja, que esto que protege a la oveja, a su piel, al no limpiarse, toda la mugre que anda dando vuelta se le pega a la oveja. El pasto seco, la tierra, los cardos. Y ahí es donde el pastor tiene que estar pendiente de limpiar la oveja. También ocurre que si esta sustancia, que es como una grasa que tiene la lana, se acumula alrededor de su cola, la oveja se ensucia con su excremento y le puede agarrar una infección. Así que si no hay un pastor que esté ahí cortando la lana, limpiando la zona, la oveja muere de una infección. Ni hablar si se lastima, porque son animales prácticamente ciegos, ven a 2 o 3 metros nomás. Si se lastima con una piedra, si se cae a un barranco, el pastor lo que tiene que hacer es curar sus heridas y limpiarla rápidamente para que no haya larvas que aniden en ese lugar y la oveja se muere embichada. La cuarta característica, las ovejas son incapaces de defenderse de sus depredadores. Vemos en los demás animales, los gatos te rasguñan, un perro te muerde, no sé, un pájaro te picotea, no sé. Pero la oveja no tiene garras, la oveja no te muerde. La oveja es un animal prácticamente de una naturaleza muy pasiva. La oveja no ataca por lo general. Entonces cuando vienen sus depredadores, la oveja se queda parada o si se asusta sale corriendo. Es la única arma defensiva que tienes, salir corriendo de pánico. Así que la oveja, sobre que es media ciega, no se aviva que hay un lobo, por ejemplo, y sigue gritando y sigue, cuando se asusta sigue haciendo ruido. En cambio hay otros animales que se esconden, que guardan silencio. Así que es un animal que es muy indefenso a sus depredadores. Ahora, ¿por qué yo le comento esto? Porque quiero que entendamos qué quiso decir Jesús con esta parábola, sobre todo nosotros que vivimos en la ciudad, sobre todo nosotros que no vemos nunca una oveja. Sin Dios, nosotros somos como esa oveja perdida. ¿Sí? Sin Dios, nosotros somos como esa oveja perdida. Y comencemos a hacer memoria rápidamente de esas características. Sin Dios nosotros vivimos extraviados, vivimos desorientados, en peligro de muerte, incapaces de encontrar el camino de regreso a Dios, igual que la ovejita que se aleja de su pastor, incapaces de volver por cuenta propia hacia Dios, desorientados, extraviados. Así como la oveja se alejó de su pastor, nosotros también, dice la Biblia, que nos alejamos un día voluntariamente de Dios y comenzamos a vivir nuestra propia vida, lejos de Dios y en pecado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Y el pecado nos condenó a la muerte. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la oveja? La oveja que se aleja de su pastor está condenada a muerte. De la misma manera, el ser humano se alejó de Dios. Y desde ese mismo momento, el pecado nos condenó a la muerte eterna, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Desde ese momento quedamos muertos, dice la Biblia, nuestros delitos y pecados, esclavos al pecado, como dice Efesios 2:1, y fuimos incapaces de volvernos a Dios. Somos incapaces de buscar a Dios y de encontrar a Dios con nuestras propias fuerzas. Romanos 3:10-12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Esta es la condición del ser humano, del hombre sin Dios. Es una oveja perdida que por cuenta propia no puede volverse a Dios y está destinada a morir. Así como la oveja perdida que se alejó de su pastor, cuando nos alejamos de Dios, fuimos incapaces de encontrar buena agua y buenos pastos para alimentar nuestro espíritu, y esto nos mantuvo ahí muertos espiritualmente. Cuando la oveja, dijimos, queda sin pastor, comienza a comer el pasto que encuentra, sea venenoso, una hierba venenosa, o sea un buen pasto, no lo distingue. Y al tomar agua sucia, con tal de saciar su sed y su hambre, no se da cuenta que se está matando sola y termina sí o sí muerta. De la misma manera, sin Dios, nosotros comenzamos a alimentarnos de pasto venenoso y de agua sucia cuando estamos lejos de Dios. Vivimos de celos, de peleas, de infidelidades, de orgullo, de borracheras, y podemos poner una lista inmensa de pecados. De todas estas cosas nosotros nos alimentamos lejos de Dios, y son cosas que no sacian ni nuestra sed ni nuestro hambre espiritual. Al contrario, al no saciar nuestro hambre, seguimos comiendo de esas cosas y no nos damos cuenta que nos estamos cada vez más condenando a muerte, viviendo en el pecado. Sin embargo, Jesús nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué diferencia, no? Aquel que está lejos de Dios no se da cuenta que hay una comida y una bebida verdadera para su espíritu. No se da cuenta que está comiendo basura. No se da cuenta que su espíritu está siendo alimentado por el pecado y se está cada vez más hundiendo y muriendo espiritualmente. Si se diera cuenta que Jesús es el pan de vida y es el agua del cual el que bebe nunca tendrá sed, jamás, dejaría de vivir de esa forma. Pero como la oveja, están ciegos. El que está en pecado está ciego. Al igual que la oveja que se alejó de su pastor, sin Dios nosotros somos incapaces de limpiarnos a nosotros mismos. La mugre del pecado se nos pega y vivimos enfermos espiritualmente. ¿Se acuerdan la ovejita? ¿Sí? La ovejita podía morir de una infección si su pastor no la limpiaba. Toda la mugre se le pegaba en su lana. Y yo he visto fotos y he visto algunos videos de ovejas que se perdieron y que cuando lo encontraron estaban en un estado, estaban demacradas, hasta con cables enredados, con pedazos de alambre, ¿sí? Con mugre, basura. Y así nos pasa a nosotros, se nos pega el pecado. Es imposible cambiar de vida y abandonar el pecado si Jesús no nos limpia. Y hay una sola manera, y es ser limpio con la sangre de Cristo, porque dice la Biblia, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos limpiar nuestras vidas? A través de la sangre de Cristo. Es la única solución para que nosotros podamos ser libres del pecado y podamos nacer a una nueva vida. Cuando nos alejamos de Dios, al igual que la oveja que se aleja de su pastor, quedamos indefensos ante los ataques de Satanás. Las personas que viven lejos de Dios son atormentadas por el diablo. Son totalmente indefensos a los ataques de Satanás, que dice 1 Pedro 5:8, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nos alejamos de Dios, Satanás va a hacer todo lo posible por destruir nuestras vidas. Todo lo posible. Las personas sin Dios son débiles ante el pecado y son ciegas ante las trampas que el diablo le va poniendo en el camino. No pueden derrotar a un ser que es mucho más astuto que ellas.
Las ovejas son muy inocentes, son muy frágiles. Y una persona lejos de Dios es el blanco perfecto para que Satanás destruya su vida y las condene para siempre a una eternidad lejos de Dios. Ahora hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Como la oveja perdida es incapaz de volver a su pastor, el que la busca justamente es su pastor. Para la oveja es imposible volver al camino donde quedó atrás su rebaño y su pastor. Pero por esta razón, el pastor es el que va en busca de la oveja perdida. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, imposible volvernos a Dios por nuestras propias fuerzas, Jesús, nuestro buen pastor, fue a nuestro encuentro. Amén. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. En los tiempos de Jesús, aquellos pastores o aquellas personas que tenían un rebaño mínimamente pequeño, ¿saben lo que hacían? De alguna forma alquilaban el servicio de otro pastor y estos pastores le apacentaban las ovejas. Pero como siempre hay un vivo, ¿sí? Siempre hay un vivo, le cobraba y no le importaba si esa oveja moría. Y si esa oveja se iba del rebaño y se caía un precipicio y quedaba atascada, ese pastor no daba su vida por las ovejas. Por las propias sí, pero por la de los otros no. Total, agarraba, le llevaba la piel del ovejito y le decía, mira, le comió un lobo, descóntamela, no sé cuál era el trato. Pero eso no es un buen pastor, dice Jesús. El buen pastor es aquel que es capaz de dar su vida por las ovejas. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está interesado en que las personas no se pierdan como estas ovejas, sino que tengan vida eterna, sino que lleguen a ser sus hijos y disfruten de sus bendiciones. Fíjense lo que dice Mateo 19:10. Jesús dijo acerca de sí mismo, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿No te emociona esta palabra? ¿No te da alegría saber que Jesús te fue a buscar cuando estabas perdido en tus delitos y pecados, cuando no tenías más remedio tu vida, cuando tu vida estaba destruida, cuando Satanás se burlaba de vos, de tu familia y te tenía esclavizado el pecado? ¿No te da alegría? A mí sí, y yo sé que a vos también, porque Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas, y porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el buen pastor que vino a nuestro rescate y está dispuesto a darte una nueva vida. Te saca de la mugre del pecado, te limpia y te acerca nuevamente a Dios. Solamente debemos reconocer que somos pecadores y que estamos perdidos sin Dios. Entregarle nuestros corazones a Él y pedirle que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando le decimos, Jesús, yo quiero que seas mi Señor, le estamos diciendo, te entrego mi vida solamente a vos, para que de ahora en más vos gobiernes todas las áreas de mi vida. Y quiero que sea mi Salvador, que me saques de ese hoyo profundo, lleno de barro, de agua podrida, de agua sucia, y que me hagas tu Hijo. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo quiero en esta tarde, que si hay alguno en este lugar, o alguno que está viendo en este momento a través de la transmisión por internet, que no ha entregado su corazón al Señor, lo haga. Porque puede ser la última oportunidad de salvar tu vida, la última oportunidad de acercarte a Dios.
Allí está el buen pastor, dispuesto a dar su vida por vos. ¿Y saben qué? El Señor dice que al que a mí viene no le echo fuera. Y yo te voy a guiar en una oración. Si nunca le has dicho a Dios que querés ser su hijo, yo te voy a guiar en una oración para que vos puedas decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que hice cosas que te han ofendido a ti y que han ofendido aún a mis parientes, a mis amigos, a mis semejantes. Reconozco que estoy perdido sin ti, que he vivido una vida sucia, que he vivido una vida que a ti no te agrada, y te pido que me perdones mi pecado, que entres a vivir en mi corazón y que me hagas una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero ser tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, y no porque esta oración tenga algo mágico, sino porque has abierto tu corazón a Dios y le has dicho: yo quiero ser tu hijo, el Señor te ha perdonado y sos un hijo de Dios. Ahora, si sos hijo de Dios, es evidente que perteneces al rebaño de Jesús, ¿o no? ¿Sí? Jesús es tu pastor, a Él seguís ahora. Fíjense lo que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Fíjate lo que te promete el Señor Jesús: darte vida eterna, y no perecerás jamás. Ahora hay algo que destaco de este versículo, y con esto voy terminando. Hay dos características que menciona Jesús acá, características buenas que tienen las ovejas. Hemos dicho características malas de las ovejas, ¿no? Pero fíjense, las ovejas son por naturaleza obedientes a la voz de su pastor. ¿Sí? Las ovejas son obedientes a la voz de su pastor. Yo vi un video donde había 3 rebaños diferentes con un solo pastor cada una. Las llevaron a tomar agua a un río y se mezclaron todas las ovejas. ¿Sí? Yo me preguntaba, digo, ¿y ahora anda en contra de la oveja de cada uno? Fue realmente increíble ver cómo cuando un pastor se levantó, llamó con su voz a su rebaño y cientos de ovejas lo siguieron. Y el otro pastor se levantó y llamó a sus ovejas y le siguieron. Y cada pastor se fue de ese lugar con su rebaño y ninguna ovejita quedó varada ahí en el camino. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. ¿Estás obedeciendo la voz del Señor? ¿Sos capaz de reconocer la voz del Señor? Si no la reconoces, tal vez no sea una oveja del Señor, pero si la estás escuchando, obedécela. Y otra característica de las ovejas es que, sacando esa oveja rebelde que se va o se distrae y se aleja del rebaño y de su pastor, casi nunca las ovejas se separan del rebaño. Ahora que sos hijo de Dios, el Señor dice: el que me ama guarda mis mandamientos, ¿o no? El que me ama guarda mi palabra. El Señor dice: si sos mi oveja, ahora te pido que seas obediente a mí. Y otra cosa, que nunca te apartes del rebaño. Hermanos, el Señor nos puso en una iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia soy yo, sos vos, todos los hijos de Dios que hemos entregado nuestros corazones a Jesús. Y solos no vamos a poder resistir ni a las tentaciones ni a los ataques del diablo. Pero el Señor te ha puesto en una iglesia para que puedas con otro hermano edificar tu vida también. Y vos edificar a tu hermano. El Señor ha puesto dones, ministerios, para que todos lleguemos a alcanzar la estatura de Cristo, dice la palabra del Señor, a ser un varón perfecto. Así que, si sos oveja del Señor, sé obediente a la palabra del Señor y no te alejes nunca del rebaño.
esta tarde o esta noche hay 5 ovejitas obedientes acá, ¿sí? Hay 5 ovejitas obedientes que han escuchado la voz de Jesús y están dispuestas, mediante el bautismo, que es lo que vamos a hacer ahora, a representar lo que pasó en sus corazones cuando reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Recordemos que el bautismo es un acto simbólico, público y visible ante las personas y ante el reino espiritual que expresa nuestra identificación con Cristo y sus enseñanzas. Cuando nos bautizamos estamos expresando de manera visible, ¿sí? De manera visible lo que ocurrió en nuestro interior en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El bautismo es un acto de obediencia porque Cristo así lo mandó. Sí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haced discípulos y bautizarlos. El bautismo es uno de los primeros pasos que tiene que dar a aquel que quiere ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Esto ya lo vimos el domingo pasado, así que no voy a entrar en detalles, pero en el primer siglo del cristianismo, cuando un cristiano se bautizaba, lo mataban. Era tal la conmoción que causaba en la sociedad que el emperador romano, que decía ser Dios y pedía adoración, los mandaba a matar. Los judíos que veían que otros judíos se convertían al cristianismo, los perseguían hasta que los mataban, porque esa persona estaba diciendo: yo dejo mi vieja vida y ahora soy de Jesús, y ahora soy un cristiano. Un cristiano, ¿qué hace? Lo que hizo Cristo. Aquel que dice que es hijo de Dios, aquel que dice que le entregó su corazón a Jesús, dice la Biblia, debe andar como Él anduvo, ¿sí? En una nueva vida. Y termino con esto. ¿Cuál es el significado del bautismo? El significado del bautismo es bien práctico. Dijimos que es una representación visible de algo que pasó en nuestros corazones. Por lo tanto, no hay representación si no nos convertimos primero, si no tuvimos un cambio de vida primero, porque es la parte bien práctica de lo que pasó en nuestros corazones. Ustedes van a ver que ahora nuestros hermanos van a venir hasta esta pileta llena de agua. Esta pileta llena de agua simboliza a Cristo. Cuando nosotros venimos hacia la pileta, estamos de alguna forma recordando el día que vinimos al Señor y nos metimos dentro de Cristo, dentro del agua, confesamos nuestros pecados, le pedimos al Señor que nos perdone, y en el momento en que nos sumergimos en el agua estamos diciendo: así como Cristo murió, nosotros morimos a nuestra pasada y vana manera de vivir, dice la Biblia, viciada de pecado, viciada de malos pensamientos, viciada de malas costumbres, de chisme, de odio, de fornicación, de adulterio y de todos los pecados que ustedes quieran ponerle, ¿sí? Nosotros morimos esa vieja vida y cuando salimos del agua estamos representando que así como Cristo resucitó a una nueva vida con el poder del Espíritu Santo, nosotros nos levantamos a una nueva vida en Cristo. Y toda nuestra pasada manera de vivir lejos de Dios y todos nuestros pecados quedaron allí enterrados. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. Y ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto, todo el poder del Espíritu Santo está en nosotros para comenzar a vivir una nueva vida. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Martín Gordillo, ¿has aceptado a Cristo Jesús como Salvador de tu vida? Acepta. Acepta. Bajo esta manifestación pública de haber aceptado a Cristo Jesús como Salvador de tu vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, Martín, yo más o menos a tu edad también me bauticé y tenía muchas dudas, muchos miedos y
y me dieron esta palabra que fue uno de los pilares para mi vida y te la quiero compartir. La palabra está en Mateo 6:33 y dice: busca el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleva una vida justa y Él te dará todo lo que necesites. Para mí fue un pilar porque en esa época, tenía tu edad más o menos, venía de una vida muy desordenada y tenía muchos miedos, muchas dudas. Entonces fue una de las palabras que en verdad me ayudó a buscar a Dios, a buscar su presencia, y gracias a eso y gracias a Dios he podido confiar en Él y Él me ha ido bendiciendo. Me bendizo con una familia, con una esposa, con hijos. Así que yo te aconsejo y de corazón te comparto esto para que busques el reino de Dios y su justicia primeramente, y después Dios se va a encargar de darte cada cosa que vos necesites. Confías en Dios. Dios te bendiga y me alegro mucho por el paso que has dado. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una realidad. ¿Has aceptado al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida? Por esta manifestación pública y ante todos estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá Mari tiene una palabra para mí. Bueno, Nati, te voy a leer algo que espero que te sirva y que lo recuerdes en este momento especial que estás viviendo, que empezás un nuevo camino. Este es un texto que nos habla de que Dios está siempre en todo momento, ¿sí? Ahora, cuando es hermoso lo que estás viviendo, pero después cuando vengan las pruebas también. Dios te dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía se saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Que Dios te bendiga y que esta bendición llegue a tu familia. ¿Has aceptado a Cristo Jesús como Salvador de tu vida? Sí. Por esta manifestación pública ante estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quería decirte que, apenas me dijeron que me tocaba vos, se me vino la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Te quiero mucho y Dios te va a cuidar siempre. Gloria, ¿has aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida? Sí. Bajo esta manifestación pública y ante todos estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noelia querida, qué gran paso, me alegro, porque hace mucho que nos conocemos y es un gran paso para vos. Me alegra ser parte de tu vida. Tengo una promesa de Dios para vos, así que espero que la guardes. Dios dice: Dios es nuestro amparo, Dios es tu amparo, tu defensor y fortaleza. Es tu pronto auxilio en las tribulaciones, cuando haya problemas, va a estar ahí pronto, rápido. Por lo tanto, no vas a tener miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Él es tu fuerza. Dios te bendiga.
Bien, ¿has aceptado a Cristo Jesús como Salvador de tu vida? Sí, sí. Bajo esta manifestación y ante todos estos testigos, yo como iglesia te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero saludar y felicitar en este día tan especial a nuestros hermanos que van a tomar este paso tan importante de bautizarse: Estela, Noelia, Natalia, Gloria y Martín. Los felicitamos en este día por dar este paso tan importante que seguramente cambiará sus vidas y nunca más se olvidarán de lo que han hecho hoy. Desde el momento que aceptaron al Señor Jesucristo, quedaron guardados en sus manos y nadie los podrá sacar de ese lugar. Y hoy hacen práctico y visible este momento tan importante. Dice la promesa del Señor Jesús para ustedes: yo nunca te olvidaré, he aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Dice Pablo en el libro de Romanos 8, 35 y 37. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo. He aquí, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, que nos amó, nos dará la victoria. Esta es la promesa del Señor para ustedes si se guardan en obediencia y están siempre cerca del Señor. El Señor les promete todas estas cosas para ustedes. Les deseamos bendiciones para sus vidas, para su familia, y que el Señor esté con ustedes siempre. Bueno, queridos hermanos, de mi parte también les deseo que tengan una hermosa tarde, ya que van a cumplir algo tan precioso, que es una obediencia de pasar por las aguas del bautismo. Así que a estar firmes, a no volverse atrás. Y esta elección que ustedes han hecho va a ser de gran bendición, no solo para su vida, sino para su familia. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, queridos hermanos.